Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online. Hoy, 9 de octubre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es Edificando sobre la expiación. La cita la encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 13, donde el apóstol Pablo nos deja lo siguiente: presentaos vosotros mismos a Dios y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Oremos. Padre amado, te damos gracias que aunque fuimos por tanto tiempo instrumentos de injusticia, sirviendo los propósitos del enemigo de nuestra alma, colaborando con la destrucción de nuestras vidas y las vidas de las personas que nos rodeaban. Sin embargo, ahora por tu gracia y por tu gran misericordia, somos nuevas criaturas. Hemos renacido, hemos recibido una regeneración, hemos sido resucitados en el Espíritu y ahora podemos servir el propósito para el cual tú nos creaste. Señor, gracias por todo lo que has hecho en Cristo Jesús, nuestro Señor, Salvador, Redentor, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Ayúdanos, Señor, a edificar nuestra vida sobre la base de la obra perfecta de Cristo Jesús. Ayúdanos a detectar áreas donde estamos firmemente paradas sobre un monto de arena. Sabemos, Señor, qué sucederá al final. Cuán diferente será para una persona que ha confiado en sí mismo que para una persona que ha confiado en Cristo Jesús, el Salvador. Ayúdanos, mi Dios. Sabemos que estamos tocando temas que son de vida o muerte, que cualquiera puede ser llamado a tu presencia hoy. Y si no hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, tendremos que pagar por nuestros pecados y pasaremos una eternidad sin poderlo saciar, sin poder saciar ni propiciar esa deuda en un lugar llamado el infierno. Tú no nos creaste para esto, así que ayúdanos a no tener que irnos ahí por voluntad. Todo esto te lo rogamos en el nombre de nuestro único Salvador, nuestra única esperanza, Cristo Jesús, nuestro Señor. Bueno, hermanos, estamos frente a un devocional lleno de sabiduría, como lo es normalmente. Pero bueno, nunca me dejo de sorprender del don y la habilidad que nuestro Padre le dio a Oswald Chambers para comunicar tanta verdad con tan pocas palabras. Espero que cada uno de ustedes esté leyendo el devocional, buscando que el Espíritu Santo vaya ajustando el juicio correcto para que cada uno de ustedes pueda discernir por sí mismo la voluntad de Dios. Entonces, hoy estamos hablando acerca de la edificación sobre la expiación. Y esto me recuerda a cuando Jesús nos dijo que el hombre sabio edificará su casa, es decir, su vida entera, sobre la roca. La roca es Jesús, pero es la persona y la obra perfecta de Jesús. No es solamente edificar nuestra vida en la persona de Jesús, pero debemos entender que la obra para la cual Cristo fue enviado a la tierra es sumamente importante. No podemos separar una de la otra. Y más bien el hombre necio, el terco, edificó su casa sobre todo lo que estaba sucediendo en el momento, de pronto de sus experiencias, y cuando vinieron las tormentas, su fin fue completamente distinto. Así que veamos una explicación un poquito más profunda de esa enseñanza que Jesús dejó en ese momento para ellos y para nosotros. Entonces nos dice así el hermano Oswald Chambers. Dice, no puedo salvarme y santificarme a mí mismo.
No puedo hacer expiación por el pecado. Es decir, no podemos pagar por el pecado, no podemos quitar la mancha que ha dejado en nosotros, no podemos eliminar la culpa del pecado por nosotros mismos. No puedo redimir el mundo. No puedo enderezar lo torcido, ni purificar lo impuro, ni santificar lo que no es santo. Todo esto ha sido hecho tan solo por el Señor Jesús, porque esto es la obra soberana de Dios. Este fue el plan trinitario desde antes de que fundaran el mundo, un plan llamado redención, a través del cual Dios se dio a conocer, porque esto es lo más grande del plan de redención, que nos revela el carácter, nos revela al ser maravilloso que es nuestro Creador y nuestro Dios. Entonces, la persona sabia parte desde la realidad que no podemos hacer nada para salvarnos, para santificarnos, no podemos hacer nada para limpiarnos, para justificarnos, porque nosotros nacimos pecadores, nacimos muertos en el espíritu, es decir, que no podíamos entender ni conocer nada que tuviera que ver con la verdad, mucho menos de que pudiéramos estar en contacto, comunión con Dios. Nacimos de la carne y por ende solo éramos personas naturales, entendiendo el mundo a través de un lente natural, viendo a las personas y viendo las situaciones en una manera horizontal. No podíamos levantar la mirada hasta que recibiéramos el don del perdón de nuestros pecados por medio de la expiación que Cristo sí pudo hacer por nuestro pecado. La pregunta entonces es, ¿tengo fe en lo que ha hecho Jesucristo? Él ha llevado a cabo la expiación perfecta por el pecado, porque Él se hizo hombre, Él tomó un cuerpo semejante al cuerpo de sus hermanos, por los cuales Él fue enviado a morir y a rescatar, ¿verdad? Entonces Él nació también bajo la ley para cumplir la ley, y aunque fue tentado en todo, nos dice la palabra, Él nunca pecó, por lo cual Él es el perfecto mediador, el perfecto sumo sacerdote, que se ofreció a sí mismo como sacrificio sustituto, sacrificio vicario, es decir, en nuestro lugar, en el lugar del pecador, para poder expiar el pecado, para que a nosotros se nos pudiera quitar el pecado. Dios quitó el pecado de nosotros y lo puso sobre Él, lo hizo pecado a quien nunca conoció pecado. Y así Cristo fue voluntariamente a la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda. Y luego, al tercer día, Dios lo resucitó, lo levantó por medio de su Espíritu de la muerte. Cristo no solamente pagó nuestra deuda, Él no solamente cargó nuestra culpa y nuestros pecados, sino que Él satisfizo la ira de Dios que estaba contra el pecador. Y así expió nuestra culpa, así expió nuestro pecado y propició nuestra relación con Dios. Él es nuestra propiciación, nos dice la palabra. Entonces, nos pregunta nuevamente el hermano, ¿tengo yo el hábito de permanecer constantemente consciente de la expiación de Cristo? La mayor necesidad que tenemos como cristianos, como creyentes, no es hacer cosas, sino creer cosas. ¿Y qué cosas? Las cosas necesarias, la expiación de Cristo, que la obra de Cristo fue suficiente, ofrecida una vez y para siempre,
Con eso Él borró nuestra deuda, canceló nuestra deuda, propició nuestra relación, nos reconcilió con nuestro Creador al punto de que recibimos adopción y su Espíritu viviendo en nosotros. Estas son las cosas que necesitamos creer. Por eso es que necesitamos estudiar para crecer en el conocimiento de la persona y la obra de Cristo Jesús. No estudiar en una forma donde sin querer nos estamos estudiando a nosotros como objeto. Cristo es el objeto de nuestra fe. Cristo es el objeto de nuestro estudio y nuestra adoración. Dice el hermano, la redención de Cristo no es una experiencia, sino un gran acto real de Dios que ha llevado a cabo por medio de Cristo. Y yo tengo que edificar mi fe sobre ello. Es decir, basar toda nuestra confianza, todo lo que creemos debe estar solidificado, digamos, sobre la roca, debe estar sembrado, debe estar puesto completamente sobre la expiación, sobre lo que Cristo, la obra, la persona, la obra de Cristo logró. Nos dice el hermano que si edificamos nuestra fe sobre nuestra propia experiencia, entonces estamos generando un tipo de vida totalmente anti-escritural, antibíblica. Imagínense, una vida que será finalmente aislada, cuyos ojos estarán centrados en nuestra propia santidad. Tendremos una vida antropocéntrica, pero religiosa, porque nosotros nacimos con una vida antropocéntrica, es decir, centrada en el ser humano. Pero cuando no entendemos la persona y la obra de Cristo Jesús, y no es eso lo que estamos estudiando para poder edificar toda nuestra vida sobre la expiación, entonces terminamos con una vida antropocéntrica y religiosa. Terrible, peor todavía. El hermano nos dice, guárdate de aquella santidad humana que no está basada en la expiación del Señor, y a esto mismo se refiere, ¿verdad? Esto le sucedió, por ejemplo, a los fariseos, que pensaban que estaban obedeciendo toda la ley, sin embargo, una cosa les faltaba. Y Nicodemo lo pudo averiguar cuando acudió a Jesús a preguntarle, ¿qué es lo que debemos hacer para entrar en el reino de Dios? Y Jesús le contestó, no es obedecer la ley, porque ustedes no pueden obedecer la ley para justificarse, nadie lo puede hacer. Por eso que Él lo vino a hacer, porque solo Él podía cumplir esas demandas de la ley. Pero Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que volver a nacer, Y Él estaba apuntando hacia la obra maravillosa que el Espíritu Santo haría de aplicar el perdón de los pecados, de dar un nuevo nacimiento para que la persona pueda por primera vez reconocer quién era el Hijo de Dios, su Redentor. Entonces, nos dice el hermano, no tiene valor esta vida cuando está centrada en una moralidad personal, ¿verdad? Dice, no tiene valor para nada, excepto para una vida de aislamiento. Es inútil para Dios y una molestia para el hombre, porque sí, es la vida de una persona que ni siquiera está en el mundo, pero tampoco está en el reino. Es una persona que hace muchísimo daño, porque dice que conoce al Señor, sin embargo está dependiendo de sus propias obras, de sus propios méritos, de su propia santidad para edificar su vida, y no está edificando su vida y sus creencias y su confianza completamente en la expiación que Cristo logró por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces nos dice el hermano, mide cada clase de experiencia que tengas con la medida misma de nuestro Señor. Es decir, basa toda tu creencia, usa el filtro de lo que es el Evangelio para poder ver las cosas en
en una perspectiva real. Dice, no podemos hacer nada agradable para Dios a no ser que deliberadamente edifiquemos sobre el fundamento de la expiación mediante la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque nadie puede tener comunión separado del Hijo. Nadie es perdonado separado de la obra del Señor Jesucristo, y la aceptación que nosotros tenemos como hijos de Dios está basado únicamente en que Cristo, como nuestro sustituto, pagó por nuestros pecados y Él resucitó para imputarnos, como es la palabra, la justicia de Dios. Pero todo está basado en esto, no es nada que nosotros merecemos ni que podemos en algún momento alcanzar a merecer, entonces por esto que el hermano nos dice que o edificamos sobre la expiación de Cristo, estaremos para siempre peor que perdidos. Dice, la expiación de Jesús ha de ser manifestada en mi vida de manera práctica y no pretenciosa. ¿No? De esa expiación, si realmente hemos creído que somos perdonados, esto tiene que encontrar salida en nuestro día a día y que no sea solamente de boca para afuera, siendo más como unos religiosos, orgullosos, terribles, lo que el mundo no necesita ver. Dice, cada vez que obedecemos, la deidad absoluta de Dios se coloca a mi lado, de modo que la gracia de Dios y mi obediencia natural están en perfecta concordancia. ¡Qué maravilloso! Cuando obedecemos porque realmente hemos creído, porque realmente creemos. Porque cuando desobedecemos no es un problema de rebeldía, es un problema de incredulidad. La obediencia significa que he puesto toda mi confianza en la expiación, que realmente he sido perdonada, que realmente Dios me ama porque estoy en Cristo Jesús, y que mi obediencia recibe el inmediato deleite de la gracia sobrenatural de Dios. Dios nos da su gracia, el poder para obedecer, mientras estemos confiando en que hemos sido aceptados y amados, basado únicamente en Cristo. Fuera de Cristo no hay vida, hermanos. Fuera de Cristo no hay aceptación, hermanos. Fuera de Cristo estamos en camino, bajo esta condena de muerte, a una eternidad en un lugar llamado el infierno, donde la gente estará para siempre arrepintiéndose de no haber confiado en el único mensaje, en el único sacrificio perfecto para nuestra redención. Entonces, para terminar, el hermano siempre dándonos una exhortación, dice, guárdate de la santidad humana, es decir, de esta moralidad religiosa, del estilo de vida que vimos en los fariseos y en los saduceos. Guárdate de la santidad humana, que niega más bien la realidad de la vida natural, ¿verdad? O sea, no acepta que el hombre natural está completamente destituido de la gloria de Dios y que es incapaz, imposible de que se pueda expiar, que pueda expiar sus pecados, que pueda justificarse delante de Dios. ¿Okay? Esta postura no es nada más que un fraude. Exponte de continuo a la prueba de la expiación, más bien, y pregúntate, ¿dónde está el discernimiento de la expiación en esto y en aquello? Es decir, en pocas palabras, el Evangelio, ¿verdad? Pasa todas tus circunstancias, pasa todas tus incertidumbres, todas tus creencias también, por el filtro del Evangelio. Es decir, la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y solo así podrás edificar sobre la expiación y serás como aquellos que Cristo llamó sabios, que cuando vino la tormenta, cuando vinieron las circunstancias, no cayeron, porque sus vidas estaban edificadas sobre la única obra perfecta, que es la obra de Cristo nuestro Señor. Qué precioso. Espero que si tú todavía no has confiado, que no serás aceptado por tus propias obras y que no serás comparado con otras personas cuando estés frente a tu Creador para juicio, y que hoy mismo puedas arrepentirte de haber sido tan
necio o necia de haber estado por tanto tiempo viviendo tu vida a tu manera y que puedas aceptar el perdón de tus pecados, que lo tenemos únicamente en la ofrenda de Cristo Jesús. Él se ofreció por ti mismo, Él murió en tu lugar y resucitó para ofrecerte la vida eterna, el perdón de tus pecados. Hazlo hoy. Es lo más importante de toda tu vida. Bueno, veamos qué nos espera mañana. El título es ¿Cómo lo sabré? Qué interesante. Bueno, como siempre les deseo un lindo día. También les recuerdo que pueden estudiar con nosotros en el Instituto el curso de redención para que puedan crecer en su conocimiento y entendimiento de la expiación vicaria, de la expiación perfecta de Cristo Jesús nuestro Señor. Les deseo nuevamente un lindo día y que Dios los bendiga.